Muy bien, buenos días. Agradecido por la invitación y feliz de conmemorar el primer aniversario de esta revista que viene a ser muy innovadora. Hemos podido, aprovechando que es electrónica, pues el alcance es mayor y vivimos en esa era, por eso los apuntes de mi presentación están en el teléfono y no en formato vegetal en ese sentido. En las presentaciones de los profesores Blanco Uribe y Galotti nos ponen en el contexto que nos permite hablar de este tema con mayor libertad, porque hemos superado en consecuencia algunos puntos específicos de lo que queríamos abordar, el ámbito en el cual nos movemos, la existencia de la república y en consecuencia la existencia de cómo sobrevive esa república, bajo qué tipo de modo alcanza sus presupuestos y cómo nosotros nos entendemos con el entorno. En ese sentido, quería, pues, de hecho, además de agradecer, decirles dos cosas. Cuando venimos de la provincia, tenemos siempre una expectativa mayor. Generalmente, a veces, cuando, digamos, ignoramos el contexto nacional, siempre nos viene bien que podamos contextualizar a las naciones como un todo, y eso siempre nos viene bien, así que le agradezco muchísimo a Alexander y a su equipo la invitación. El territorio de Portugal, el territorio de Panamá, es más pequeño que el arco minero. Estamos hablando de una extensión que va desde el estado Amazonas hasta el delta y viene a ser la culminación de un amplio proceso de desconocimiento de un conjunto de principios que afectan a la nación y a los ciudadanos en particular. En ese sentido, queríamos vincular dos artículos trascendentales, aprovechando la presentación del profesor Alejandro Galotti, y es precisamente el fabuloso artículo 141 constitucional, un artículo a veces que se pasa de largo, está en los primeros temas de los contenidos de derecho administrativo o derecho constitucional, y les puede llamar la atención a todos que cuando usted hace estudios de posgrado fuera del país, lo que más se estudia es precisamente el contenido del artículo 141, en el caso nuestro. Está todos los principios del modo en el que debe comportarse la administración pública allí, entendiendo la administración pública en sentido transversal, no solo reducido al Ejecutivo Nacional. Y de ese artículo 141 vamos a rescatar un principio en particular, el principio de transparencia. Además del artículo 141 vamos a concordarlo con el artículo 112 de la Constitución, que habla que los yacimientos de hidrocarburos y mineros son bienes del dominio público, y esa categoría jurídica tiene un conjunto de consecuencias que vamos a ver a continuación. Nosotros hemos visto o nos hemos acostumbrado a que tengamos una administración pública cuya mayor característica es la opacidad, así como ser arbitrario. Puede llamar la atención que los abogados particularmente somos muy felices ingenuamente cuando finalmente obtenemos un recibido. Nos vamos contentos por alguna razón, como que tenemos el recibido, así como que guardamos algo para el futuro que vamos a decirles a continuación. Y fundamentalmente a veces nos vamos con nada, porque pueden pasar 6 meses, 1 año, y vamos a nosotros seguir insistiendo en el sello de recibido, y eso no motoriza la administración pública. Sin ir muy lejos, en cualquiera de los países de América del Sur, de Sudamérica, ni siquiera estamos hablando de todo el continente, con un derecho de petición usted obtiene una respuesta a las 2 horas. Si no, está destituido el funcionario. Y no hay ninguna novedad, nadie pone en riesgo su trabajo por una tontería de no responder. Y si son las respuestas mucho más complejas, que requieren sustanciación, pues 15 días hábiles es suficiente, pero usted tiene una respuesta segura. La respuesta puede ser insatisfactoria o no, pero usted tiene respuesta al sentido. Y si nosotros nos hemos acostumbrado a no tener transparencia, sino opacidad en el ejercicio de la función pública, y además esa opacidad pareciera que tiene sus ventajas y desventajas a la hora del ejercicio del poder político, nosotros nos encontramos en un nivel republicano bien complejo.
Es decir, una de las cosas más importantes es que los administradores públicos están administrando no por cuenta propia, sino por cuenta ajena, por cuenta nuestra, deben rendirnos cuentas de sus actuaciones. No debería siquiera llamarnos la atención que eso ocurra, eso es lo natural. Pero además del conjunto de temas que tiene una administración pública, sobre todo la nuestra, que es paquidérmica, abultada, de gran tamaño, están un conjunto de bienes que particularmente el constituyente denominó de propiedad del Estado, o digamos, en una interpretación amplia, propiedad de soberano, los bienes del dominio público, los yacimientos mineros y de hidrocarburos. Nosotros en materia particularmente de derecho minero o de minería, hemos tenido pocas alteraciones a lo largo de la historia. Es decir, teníamos una ley de 1945 que empezó a deslindarse rápidamente de manejar la industria petrolera, sino que ya exclusivamente manejaba el ámbito minero. El ámbito petrolero pues tuvo su propia legislación a partir del 36 y esa ley del 45 se mantuvo vigente sin alteración ninguna hasta el año 1999, cuando antes del proceso constituyente, en los primeros decretos leyes del Ejecutivo, se hizo un nuevo decreto ley, un decreto ley que reformaba la ley de minas. Y puede llamarnos la atención que la ley en buena medida es pacífica en el sentido de manejarse con los estándares universales, no había mayor novedad, no había eliminación de concesiones, no había eliminación del arbitraje en materia de este tipo de contratos, de modo tal de que era podemos llamarlo una ley abierta al mercado, a pesar de que fue dada precisamente ya en el año 1999. Desde entonces a la fecha no hubo mayores alteraciones, incluso la mayor alteración vino a ser no de la ley, sino un acto del Ejecutivo cuando señaló que no se otorgaban más concesiones y el Ministerio de Minas, para entonces Ministerio de Industrias Básicas y Minería, ha cambiado de tantos nombres que ya, usted cuando se prende el nombre ya le cambiaron el mismo, de modo tal de que ese periodo que era MIBAN, Ministerio de Industrias Básicas y Minería, supuso un decreto que, digamos, un punto de cuenta, ni siquiera un decreto, un punto de cuenta que decía no se otorgan más concesiones. Esa fue la única alteración de la ley. Ello cambia sensiblemente cuando las reservas, y todo lo debemos recordar, aquí tuvimos una caída de las reservas, el oro estaba fuera del país, se hizo todo un operativo para traerlos al país, y ya estando aquí se entendía que la producción del oro nacional pues debía principalmente alimentar reservas internacionales y luego de eso residualmente el mercado internacional, el mercado comercial. Para eso pues tenía que haber oro aquí, además capitalizar el oro nacional. Eso llevó a un decreto ley que saca del régimen general de minería a la industria del oro, crea una industria especializada, o un decreto ley dedicado exclusivamente a eliminar el sistema de concesiones y hacer todo el trabajo por vía de empresas mixtas. Todo esto no cobra sentido hasta que se unen dos factores esenciales. Por un lado tenemos la creación, denominación y vamos a llamar una aparente substanciación del arco minero, es decir, una región que al sur de la faja petrolífera del Orinoco contiene innumerables recursos mineros. Todos están conscientes del ya popularizado coltán como oro azul, como un mineral altamente estratégico, pero él es uno de los 12 minerales que están allí. Incluso hay un conjunto de minerales que se llaman tierras raras, así es el nombre técnico, es decir, son tierras raras, funcionan para tantas cosas que desconocemos para acá ahora. Entonces están allí a la espera de que empezamos a darle mayores usos, pero tenemos desde coltán, pasando por oro, bauxita, etcétera, hasta las tierras raras. Ello superpuesto en un conjunto de territorios ancestrales para los indígenas y además zonas de parques nacionales o afluentes hacia el Orinoco que pueden tener cierto impacto si no se lleva de la manera correcta. Puesto esto en contexto, quiero llamarles la atención a todos los presentes, es en el hecho de que nosotros, todos los ciudadanos, desconocemos qué se está haciendo en el arco minero, siendo potencialmente los recursos mineros más importantes de Sudamérica. Geológicamente nos puede llamar la atención que el territorio venezolano, o sea, digamos la geología venezolana, se sumerge en alguna medida
en el Atlántico y surge igual en Sudáfrica, es decir, somos tan mineros como Sudáfrica, es decir, tenemos un conjunto de minerales, incluso además de certificar, por encontrarle mayor uso industrial. Y el arco minero no se motoriza sino con ocasión del laudo arbitral en el que ya Venezuela estaba anunciada su pérdida, estaba por formulación de la sentencia en el CIADI, y antes de declarar el laudo, sencillamente Venezuela negocia y entrega el arco minero y procede a hacer una empresa mixta. Empresa mixta, 55% del Estado, 45% del privado, y en lo que Venezuela lo que aporta es el bien del dominio público, que el artículo 112 dice que es de todos nosotros. Ahora, salvo que alguno lo tenga, si alguien aquí puede levantar la mano y decir, no, si tiene el contrato, o si lo ha visto, o si lo tiene, o se sabe cuáles fueron las condiciones del contrato, esta intervención carecería de sentido. De lo contrario, estamos llenos de opacidad. Nosotros no sabemos qué se entregó allí, ni en qué condiciones, ni por cuánto tiempo. Usted intenta hacer, pues, lo que nos permite el artículo 112, lo hemos hecho por ejercicio de una organización que se llama Transparencia Venezuela. Hemos hecho el ejercicio de solicitar que nos den información al respecto y, por supuesto, salgo contento con mi recibido, pero no tenemos respuesta a lo que ocurrió con el arco minero. Y además, uno sabe la ingenuidad con la que lo mira la persona que le firma el recibido, sabiendo que uno nunca va a tener respuesta, pero uno al menos para documentar y para decirlo en estos escenarios funciona. Y en esto vamos a resaltar mucho más lo que significa. En la industria minera, el contrato de arrendamiento minero históricamente el contrato de arrendamiento minero se llama así tradicionalmente, pero no porque sea un arrendamiento. Nos explicamos, todos quienes han pasado por pregrado de Derecho o por la vida cotidiana entienden que si usted alquila un bien, arrienda un bien, usted aspira a conseguirlo igual como lo entregó. Si hay mejoras, usted las pagará. Si hay desastres, pues ya usted entablará un juicio en ese sentido. Pero en términos generales, si uno le alquilara este salón, uno espera volver a recibir este salón. Pero cuando se alquila una mina, cuando se arrienda un derecho minero, usted entrega un bien en particular, una mina, pero cuando se lo devuelven, ¿qué le entregan? Nada. En términos geológicos, usted tiene unas galerías, un espacio a cielo abierto, pero lo que usted entregó no se lo devuelve. Eso, a pesar de que se llame arrendamiento minero, se debe entender como lo que se arrienda es el derecho inmueble a explotar, pero no el bien. Y esa doctrina, que no vale la pena aquí disertarla, nos trae al contexto que quisiera exponerles ahora mismo, y es el siguiente: que lo que nosotros estamos entregando, mientras estamos en todo este problema de helicópteros y cuando estamos en todo esto que nos puede llamar la atención y que forman parte de la historia actual que vivimos, estamos entregando un conjunto de depósitos minerales que no los vamos a volver a encontrar. No los vamos a volver a encontrar, ni siquiera estamos hablando del daño ecológico, que es cierto. Es la imposibilidad de nosotros alcanzar la comercialización y el dominio de un conjunto de minerales que en este momento pueden estar siendo intervenidos y saliendo del país, y nosotros no controlamos dónde están. Y cuando quisiéramos nosotros capitalizar y hacer una industria, digamos, a pesar de que sigue siendo industria extractiva, no petrolera, es decir, diversifica la actividad petrolera, aun cuando sigue siendo extractiva, nosotros no vamos a hallar las condiciones actuales que tenemos. Y en el último punto que tenía acá, que era precisamente la creación, contratación y las empresas mixtas, es el punto en el cual quisiéramos, y más adelante lo llevaremos a la revista, es precisamente llamar la atención de que hay un conjunto de obligaciones que está asumiendo la República que nos pone en dos circunstancias ante las cuales perdemos. La primera de ellas, los contratos que no conocemos. Supongamos que al cabo de un año podamos saber el contenido. Es un contrato cierto, un contrato válido, que nos lleva a las mismas circunstancias de CIADI si quisiéramos nosotros atacarlo o desconocerlo. Es decir, que hay unas obligaciones asumidas por la República. Es decir, puede uno, algunos decían que estos contratos se hicieron sin la aprobación de la Asamblea Nacional. En alguna medida eso puede ser discutible. Algunos contratos pudieran entenderse que están en ese rango o no. Pero sea cual fuere, las empresas que han contratado con el Estado venezolano van a reconocer esos contratos, no van ellas mismas a decir, caramba, hay un nuevo estado de cosas y vamos ahora a reconsiderar los términos del contrato. No va a funcionar así. Y dos, supongamos que el estado de cosas no cambie. Estamos perdiendo una riqueza natural que, como dije hace un instante, nosotros no vamos a encontrar de nuevo.
Si se configuran, en ambas circunstancias estamos perdiendo nuestra posibilidad de generar divisas o industrialización de la República. Todos los países industrializados, todos, trabajan con minerales, los tengan en su territorio o no. Nosotros nos industrializamos con estos minerales y corremos un alto riesgo de que su intervención no sea posible en el futuro por estar o bien entregado a manos de empresas mixtas que probablemente nosotros no controlamos porque nosotros no tenemos sino el bien, y que hemos asumido un conjunto de obligaciones que la Asamblea Nacional está llamada a investigar, a revelar y a que nosotros podamos proponer que haya dos cosas, y con esto cerramos. Hay una iniciativa mundial, se llama ATI, por sus siglas en inglés, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Y palabras más, palabras menos, lo que busca es que los estados que implementan esto se comprometan al menos a tres cosas: a publicar los contratos que suscriban, a decir a dónde van los ingresos que se obtienen por esa actividad en particular y que haya consulta previa. En esto que está ocurriendo en el arco minero no hay consulta previa. No hay consulta previa, lo que es el mayor retroceso que nos pone en el estado de la colonia, para que se haga una idea. El soberano del rey no pedía permiso para intervenir en el Dorado. Estamos en las mismas circunstancias, no hay ninguna. Involucionamos a esa etapa. Le agregamos que el ATI, este estándar, por supuesto, en el que Venezuela no está, este estándar pide tres cosas: que publiquen contratos, que digan dónde van los recursos y que haya implementación de consulta previa. Nosotros debemos ir a que la Asamblea Nacional reconozca el consentimiento público libre e informado. Es decir, que en lugar de consulta previa, que muchas veces pasa a ser un listado de la comunidad en el que dice aquí participaron y aquí están, que pase a ser un consentimiento previo público, libre e informado. Que la gente sepa qué es lo que está aprobando, que la gente sepa a qué se está comprometiendo y que sepamos de antemano en la planificación a dónde van a ir esos recursos. Quiero dejar sembrados en ustedes la preocupación de que el arco minero supone para nosotros mucho más de lo que imaginamos, tanto en riesgos como en beneficios. Muchas gracias.